Los principales cálculos que se pueden realizar en lo que se trata de intercambiadores de calor. Hay dos casos que son los más comunes. Los principales cálculos que se pueden realizar en lo que se trata de intercambiadores de calor. Buenas noches. Hay dos casos que son los más comunes. El primero nos referimos a él como cálculos de diseño. Y básicamente busca responder la pregunta del tipo ¿qué intercambiador de calor necesito para? Hay cierta especificación, ciertas intercambio de calor que se tiene que lograr y se necesita saber qué características debe de tener el intercambiador de calor para lograr esa tarea, ya sea el tipo de intercambiador de calor o por lo menos el área de transferencia que se necesita, es decir, qué tan grande es el intercambiador. En este caso, por lo general, se va a conocer el flujo y la temperatura de entrada de ambas corrientes. Y se tiene especificada la temperatura de salida de una de las corrientes. ¿Sí? Es decir, para una corriente se tiene toda la información y de la otra sabemos con qué condiciones entra. Lo que buscamos es el área de transferencia que se necesita y la temperatura de salida de la otra corriente. El otro caso son los llamados cálculos de operación. Y ahí buscamos responder básicamente esta pregunta. ¿Cómo se comportará mi intercambiador? En este caso se tiene ya el tipo de intercambiador, se conoce su área, se conoce el flujo y la temperatura de entrada de ambas corrientes, se conoce el área de transferencia, porque este es el caso cuando nosotros ya tenemos el intercambiador de calor. Y lo que queremos saber es cómo va a operar bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Y en este caso lo que buscamos es la temperatura de salida de ambos fluidos. Muy bien, el punto de partida básico para cualquier cálculo con intercambiadores de calor, obviamente, son los balances de energía. Y lo primero que necesitamos establecer, pues, es la notación que vamos a manejar. Obviamente, hay diferentes opciones, diferentes libros van a manejar notación ligeramente diferente para identificar las corrientes y sobre todo para identificar las temperaturas en el intercambiador. Personalmente, yo creo que esta es la opción más práctica. Utilizar subíndices para indicar de qué fluido se trata y cuál es su dirección. E identificamos al fluido que cede calor y lo vamos a llamar el fluido caliente. Y el fluido que recibe calor lo vamos a llamar el fluido frío. De la notación de las variables, esta M con un punto va a ser el flujo másico. Estas son las unidades en el sistema internacional, kilogramos sobre segundo. Pero recuerden que podemos manejar diferentes unidades y en ocasiones tal vez sea necesario aplicar algún factor de conversión. Pero básicamente, esta nos dice cuántos kilogramos por segundo de ese fluido está circulando a través del intercambiador. Luego tenemos el CP, obviamente la capacidad calorífica. Esta nos dice cómo responde la temperatura del fluido ante el calor que recibe o que cede. Y luego tenemos la temperatura. Va a resultar que en nuestros cálculos para intercambiadores de calor no importa si utilizamos las temperaturas en Kelvin o en grados centígrados, porque a final de cuentas estamos interesados en un cambio de temperatura, en una diferencia de temperatura. Entonces, ese cambio o esa diferencia tienen la misma magnitud, no importando si la expresamos en Kelvin o en grados centígrados. Y U mayúscula va a ser la rapidez de transferencia de calor en watts. Y aquí respecto a estas unidades, independientemente de qué unidades utilicemos para la temperatura, recuerden que en el CP también aparecen unidades de temperatura, pero también aquí es intercambiable utilizar Kelvin o grados centígrados, porque también se refiere a una diferencia de temperatura. Entonces no hay problema, no es necesario ningún tipo de conversión, podemos utilizar el CP en julio sobre kilogramo Kelvin y las temperaturas en grados centígrados porque se van a cancelar. Sí, a final de cuentas porque son una diferencia. Muy bien, tomando en cuenta esta notación y este criterio para utilizar subíndices para identificar las corrientes, pues aquí tenemos un intercambiador de calor
muy esquematizado. A este intercambiador de calor están entrando dos corrientes, ¿sí? Y hay una transferencia de calor. Q es entonces la cantidad de calor que se está transfiriendo. Y este fluido, si es el que va a ceder el calor, a este es el que le llamamos el fluido caliente. Entonces, este es el flujo másico del fluido caliente. Ese fluido caliente va a tener una cierta temperatura de entrada. Esta va a ser la temperatura del fluido caliente a la entrada. Y al salir va a tener una temperatura diferente. Esta va a ser la temperatura del fluido caliente a la salida. Igualmente, tenemos este otro fluido que por ser el que recibe el calor, es el fluido frío. Va a tener su flujo másico del fluido frío. Va a tener su temperatura de entrada, temperatura del fluido frío a la entrada. Y una temperatura a la salida, que es la temperatura del fluido frío a la salida. ¿Sí? Esta manera de identificar las temperaturas y las corrientes por subíndices, personalmente creo que es la más práctica, es la que se presta a menos confusiones, pero recuerden, como les mencioné, diferentes libros van a manejar notación diferente. Algunos utilizan, por ejemplo, T mayúscula para el fluido caliente, T minúscula para el fluido frío. Entonces, nada más es cuestión ahí de familiarizarse en un momento dado con la notación del libro que se esté consultando. Muy bien. Entonces, para nuestro intercambiador de calor, ¿cuáles son nuestros balances globales de energía? Y aquí lo estamos planteando para el caso en particular cuando los CP sean constantes, que no haya cambio de fase, es decir, que ningún fluido se esté evaporando o condensando y que no haya pérdidas de calor al medio ambiente. Si se presenta alguno de estos casos, cambio de fase o pérdidas de calor, entonces tiene que analizarse ligeramente diferente. Y si el CP no es constante, pues entonces nada más se vuelve la complicación ligeramente adicional de utilizar más bien entalpías o integrales de la temperatura en vez de simplemente diferencias de temperatura. Para una gran cantidad de casos, si bien sabemos que el CP sí varía con respecto de la temperatura, pues podemos tomar un CP promedio o un valor aproximado que no sea representativo. Muy bien. Entonces, tenemos el fluido caliente que al pasar por el intercambiador está perdiendo calor y el fluido frío que al pasar por el intercambiador está ganando calor. Entonces podemos plantear cuánta es la cantidad de calor que pierde el fluido caliente, pues es el producto de su flujo másico por su CP por la diferencia de temperaturas. ¿Sí? La temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido caliente a la salida. Recuerden que esto básicamente viene de la definición de la entalpía, que es M masa por CP por temperatura. Y luego tenemos la cantidad de calor que gana el fluido frío. En este caso, el flujo másico del fluido frío por el CP del fluido frío por su diferencia de temperatura. Y observen aquí cómo estamos tomando la temperatura del fluido frío a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada. La diferencia del fluido caliente que era a la entrada menos a la salida. Simplemente es para tener un valor de Q positivo. ¿Sí? Estamos tomando las diferencias de temperatura, siempre la mayor menos la menor. Como el fluido caliente está perdiendo energía, la menor temperatura. La temperatura de salida, eso nos da una diferencia positiva. En el caso del fluido frío, como está recibiendo el calor, pues está saliendo con una mayor temperatura. Por eso hacemos la resta, la temperatura del fluido frío a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada, para que sea una diferencia positiva y Q siga siendo un valor positivo. Muy bien. Estas ecuaciones son bien importantes porque estos balances son válidos para cualquier tipo de intercambiador. Sí, aquí yo lo estoy ilustrando con un intercambiador en flujo paralelo. Es válido para intercambiadores en flujo a contracorriente, es válido para intercambiadores de clase y tubos, es válido para cualquier tipo de intercambiador. Las ecuaciones son, pues, genéricas en ese sentido. Ahora bien, como la cantidad de calor
que pierde el fluido caliente es igual a la cantidad de calor que gana el fluido frío, si es que no hay pérdidas hacia el medio ambiente, pues entonces lo que tenemos es que podemos igualar estas dos ecuaciones. Podemos escribir MSP por esta diferencia de temperatura del fluido caliente igual a MSP y la diferencia de temperatura del fluido frío. Bueno, pues con cuestiones de espacio, pero sepan que pues siempre podemos hacer esa igualación. En muchas ocasiones estos balances globales nos sirven ya sea para determinar alguna temperatura que no conozcamos o algún flujo másico si no lo conocemos tampoco. Muy bien. Ahora, por conveniencia, como siempre van a estar apareciendo este producto de flujo másico por la capacidad calorífica, podemos definir las llamadas capacidades caloríficas totales, que vamos a representar con C mayúscula. Entonces van a ser el total del fluido caliente, flujo másico por XP del fluido caliente, y la capacidad calorífica total del fluido frío, pues el flujo másico del fluido frío por XP. Menciono. Esto es meramente por conveniencia para no estar escribiendo esto como producto, poder utilizar nada más una variable. Y entonces podemos escribir nuestros balances. Bueno, en realidad, viendo la forma en que enfoca este expositor, hay cosas que no estoy muy de acuerdo, porque en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos como variable una de las masas. Entonces no puedo simplificar así como está. A no ser que se conozcan los flujos másicos, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí podría ser. Bien. Esto, para los que ingresaron recién, bueno, es un repaso de todo lo que ayer me di el trabajo de explicarles a ustedes. Y hay algunas cosas que este señor expuso hoy que yo también ahora lo voy a confirmar. ¿Ya? Lo que sí, lo que voy a hacer ahorita, voy a buscar el ese que estábamos trabajando. ¿Ya? Bueno, ya está entrando Carla Montaños en 15. Bien. Un ratito, jóvenes. Grupo OPI. Ya. Bueno, hasta ayer estaban registrados 28. No sé si alguien ha inscrito la materia. Vamos a ver, ¿ya? Si hay nuevos que hubieran inscrito la materia hoy día. Yo, Inge, disculpe, yo recién ingresé, recién pude Ya. programar. Alejandro Montero. De repente hay más todavía. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Un ratito. A ver, un ratito. Eran 28. Inflación unitaria. Bien, a ver, Mastibán, cátedra. ¿Cuál es su nombre? Miguel Alejandro Montero. Ya está desde ayer, está ya. Sí, Inge, pero ayer el grupo que usted puso me mandó a otra materia y no pude ingresar. Pucha, sí, esa me preocupa ya. A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que pasó, che? Pucha. Me preocupa realmente eso. Un ratito, joven. Vamos a ver qué ocurre.
¿A los demás les pasó lo mismo? A ver. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, se ve. Ya. Supuestamente ustedes entran a las clases sincrónicas acá. Miren, aquí está el link. Ustedes le pueden dar ahí y tranquilamente ahí pueden entrar, ¿no? Pero como yo no hablo de acá, hablo de mi máquina, entonces. Ahora, si ustedes le dan aquí, igual, está el link para entrar acá. Bueno, algo debe haber pasado. ¿Ya? Bueno, o sea, están los 28 que deben ser. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuántos están. Hay 15 nomás. Bueno, vamos a buscar el tutorial que estábamos resolviendo. Tutorial. No aparece el tutorial. Acá está. Está demorando lento esto. Ya. Viscosidad. Un ratito. Tubería. Estoy notando la Malene. Ya. Un ratito. Voy a buscar una hoja que necesito. ¿Dónde está? Excel. Está 5. Este vector de enfriamiento. Condensador, a ver, este de acá. Condensador. Está lleno. Necesito los datos de capacidades caloríficas de jarabe. Eso es lo que quiero encontrar. Un ratito. Cálculo de hora. ¿Dónde puede ser que esté? Avanzador preparado. A ver acá. UPI 2. Acá. Intercambiador. Intercambiador. Un ratito, joven. Este es un cálculo más complicado. De capacidad calorífica. Bueno, este va a servir para después. Pero si entro acá a resolver esto, los mato, así que no. Ingeniero, disculpe, está mostrando algo, no se ve nada. Sí, estoy buscando un archivo y está pataleando mi máquina. Ya, gracias. Un ratito, estoy buscando un material. Cuando uno busca.
Ah, ya sé. Ya sé. Ya sé dónde está. Ujú. Está en otro tutorial, no sé si expresión sólido líquido, calor, expresión sólido líquido. Este, tiene que ser intercambiador de en evaporación. Ahí está. En evaporadores. Un ratinho, jóvenes, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que no pidió el tutorial. Tutorial de evaporadores. Sí. Es que sin esa tabla no puedo, no voy a poder demostrar. Ah, acá está. A ver. Sí. Ah, aquí. Vale, sí. Ya. Aquí tiene que estar. Ustedes propiedades este hablando que el vapor saturado. Vale, sí. Qué barbaridad. De soda cáustica, necesito miércoles. ¿Dónde está? No tengo paciencia, jóvenes. Mm, mm, mm. Extracción. Miércoles. A ver acá un ratito. A ver. Está en gestión de residuos sólidos. Ujú. Y entró Adán. Ya. Es que se me ha cruzado mi información, joven. Donde está de aquí para allá. A ver, caso de vidas. ¿Dónde están? En latina. Almacén de azúcar. Balance del alivio. Y calor. Puede ser que acá en secador está, pero tampoco. Qué desgracia. Bueno, jóvenes. Lamentablemente no pidió la tabla de Harari, voy a buscar de internet ya. Capacidades caloríficas. Caloríficas de canales de azúcar. A ver, nos aparece la tablita acá. A ver. Aquí. Bueno, aquí está en kilojoule. Un ratito. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice esto. Yo saqué una tabla
cuando trabajaba en una embotelladora, me funcionó al 100% en la vida real. Lamentablemente, acá no lo estoy pudiendo encontrar. Pero acá ya hay ecuaciones. Yo elaboré mi propia ecuación. Y acá ya vamos a ver lo siguiente. Aquí dice capacidad calorífica de sacarosa. ¿Ya? Dice la capacidad de solución incluido el jarabe de azúcar y la masa de caramelo depende de la temperatura y la concentración. Se puede encontrar mediante esta ecuación. Los resultados que nos da, como decía en ese video, están en Joule, kilogramos, gramos, Kelvin. ¿Ya? Donde C es la concentración de azúcar en la solución, kilogramos, kilogramos. ¿Listo? Y la capacidad calorífica del agua en cálculos prácticos se puede tomar. Esto de acá no estoy muy de acuerdo. Después vamos a buscar la capacidad calorífica del agua. ¿De cuánto hemos encontrado esta ecuación de acá? ¿Ya? Lo voy a copiar en el Excel donde estamos resolviendo. Necesito de que ustedes entiendan esto bien. Por ejemplo, acá. Ahorita voy a mostrar, ¿ya? Voy a cambiar de pantalla al Excel que estamos resolviendo. Y voy a copiar esa ecuación que está en internet, donde dice que la capacidad calorífica de jarabe de acuerdo a este autor, mediante la fórmula de BB, W, bueno, voy a hacer un ruso, Yadnovsky. Los resultados que dan usando esta ecuación de capacidad calorífica, lo voy a escribir tal como yo uso mi nomenclatura. Es igual a 4190, ¿ya? Menos 2414, a ver si acá me voy a valer de mayo, ¿ya? Aquí, este es igual a 2514. Muy bien. Un ratito. Bueno. 2514 menos 7,54 multiplicado por T. Ya. Muy bien. Listo. Un ratingo, vamos a adaptar esta ecuación. Ya. Aquí. Bueno. Aquí necesito copiar este. Necesito copiar este por, a ver. Este necesito. Ya. Ya. Muy bien. Ahora sí. Aquí es menos. Un ratito, jóvenes. Siguen entrando los buenos. Ya. Vamos a ver quiénes son.
Wilson, Chura y el Dionisio. No está pudiendo entrar el Dionisio. A ver qué pasa. Está maluco el teléfono, ¿verdad? Bien. Un ratito más. Ya. Menos 25,14. Menos. Ya. Bien. Ujú. Ujú. Bien. Tamaño 04, 07. Ahora sí. Menos 7,54 alter. Y ahora sí. Acá. Este ladito. Para que no ocupe mucho campo esto. Formato. Tamaño. Ahí. Esto. Ahora sí. Bien. Esta es la famosa ecuación de Dabrowski, donde el CP, los resultados que vota, están expresados en Joule, kilogramo, grados Kelvin. Joule, kilogramo, grados Kelvin. ¿Listo? Bien. Esta es la ecuación de W. Janowski. Y esta ecuación de acá, un ratito, jóvenes. ¿Dónde está esa ecuación? Esta es la ecuación de Northern Justin, ¿ya? ¿Saben quién es Northern Justin, no? Bien. Ese soy yo. ¿Listo? Esa es mi ecuación. Bien. Entonces, vamos a ver un ratito. Sí. En este caso, los datos para que trabaje esta ecuación de Jablonski. Ya. Hay que llevar a grados Kelvin y bota lo siguiente. Bien. Vamos a verificar, ¿ya? ¿Listo? Esta es la ecuación de Jablonski. Esta. Lo que aquí no me convence, debería estar la concentración de azúcar. Y es lo que no veo. A ver, de repente copié mal, vamos a tirarle una revisada. ¿Ya? Es que, aunque me demore en esto, lo hago en el sentido de que ustedes algún día van a necesitar hacer un cálculo y tienen que buscar estos datos. Entonces, es muy importante
ver cómo se pueden usar estas ecuaciones. La capacidad de caramelo depende de la temperatura, se puede calcular, no, concha, se está yendo el tiempo, no sé que cada rato me sale esta porquería. Me falta la A. Ah, ya está la A. Ya, con razón eso decía. Ya. En la famosa ecuación de Janovsky. Chache. Cada rato sale esta porquería. No sé qué quiere. Bueno, no va a seguir. Ya. Un ratingo, joven. Usted. Acá. Por A. Pero en vez de A, qué gracia, de chingo que sale cada rato. Van a disculpar, jóvenes, que estoy renegando. Bien. ¿Ustedes están viendo el Word o están viendo el Estamos viendo Excel? La no, página no, nomás. la página nomás. Mm, Ella es. Ya. Bien. Voy a ir acá. ¿Ya? Al Excel. Bien. O sea, esta es la famosa ecuación de este tipo, ¿no? De este uso. Donde la T, esta T, que es la temperatura, tiene que estar expresado en grados Kelvin. Y A viene a ser la concentración que está expresado en kilogramos sobre kilogramo. Bien. Aquí, si ustedes no saben qué significa los grados Briggs, entonces ahí tenemos que averiguar qué es. Y los grados Briggs es nada más de lo que ustedes aprendieron en química, una expresión de una solución peso-peso. Y aquí en esta ecuación prácticamente A son los grados Briggs. ¿Ya? Aquí. Mañana yo tenía que llamarlo al que abre la máquina. Bien. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos acá como dato, ¿ya? Yo, por ejemplo, me invento a veces estos problemitas y le puse 14 grados. Significa 14 kilogramos de azúcar en 100 kilogramos de jarabe. Entonces, lo voy a enlazar a este valor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ese valor que viene a ser el valor del problema que vamos a resolver y es 14 grados Briggs. Bien. Es lo mismo peso-peso. Muy bien. Una de las cosas es de que ese jarabe está entrando a una temperatura de 82 grados Celsius. Bien. Entonces tenemos de que la temperatura bueno, vamos a poner T grande, ¿listo? T grande es igual a 82 grados Celsius. Bien. Un ratingo.
Bueno, esto lo hago para no desperdiciar alguna celda. Esa es la razón por la cual me valgo de este artificio. Bien, vamos a meter a estos dos jóvenes, a Adán Cardoso y el Ryan Galvis, que en realidad no sé cuánto ya van. Un pache. Se me perdió lo que estaba haciendo. Copiar. Pegar. Lo borré por... Ah, aquí ya está. Ya. Bien. 82 grados Celsius. Oh. Bien. Bien. Usar esta fórmula, yo tengo que ir a esta temperatura a grados Kelvin. ¿Ya? Y consiguientemente, para llevarlo a grados Kelvin, ¿cuánto tengo que sumar? Yo lo voy a hacer un video. 273. Muy bien, Marlene. Esa voz quería escuchar. Bien. Entonces, es esto. Listo. Bien, joven. Ya, ahora sí puedo usar esta ecuación. Ya. Entonces, este CP que me permite encontrar esta ecuación es igual a 4190, que es esto, ya, menos 2514, menos 7.54 por la temperatura, que es 315, y esto de acá, lo cierro el paréntesis y lo multiplico a esta diferencia por 14 grados. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven acá, me da esta capacidad calorífica, donde está expresado en Joule. Esto. Está expresado entonces en Joule, kilogramo, ya. Ya. Este de acá, un retingo, bueno, un retingo, ya. Este de aquí, ya. Bien, vamos a buscar un factor de conversión que me permita llevar esto a kilocalorías, kilogramos, grados Celsius. Entonces, hay una, se va a acabar, ya se va a acabar, podemos ingresar ya, jóvenes, de aquí a un minuto, le voy a dar tiempo para que se rebobine. ¿Listo?